31 datos del origen de los jesuitas y su expulsión de México y Latinoamérica. La Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, es una orden religiosa iniciada en París en 1534 por 7 jóvenes, la mayoría españoles, encabezados por Íñigo López de Oñás, quien para ese momento ya se hacía llamar Ignacio de Loyola. Con más de 15,000 miembros, es actualmente la orden religiosa católica más numerosa y a lo largo de su historia de casi 5 siglos, ha destacado por su participación en las ciencias y en la educación, a través de sus escuelas y universidades alrededor del mundo. Realizó una intensa labor evangelizadora y educativa en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XVIII, mientras se mantenía cerca de los centros de poder, dando origen a una leyenda negra y a su expulsión en varias oportunidades de los reinos en los que operaba. Como la espiritualidad de los jesuitas dio origen a grandes científicos, ¿qué son los ejercicios espirituales de los jesuitas? ¿El Papa Francisco era jesuita? ¿Cómo fue la expulsión de los jesuitas de México? ¿Quién era Ignacio de Loyola? ¿Cómo surgieron los jesuitas? ¿Qué hay de cierto en torno a su leyenda negra? Conozcamos esto y más en este video sobre una de las órdenes religiosas más influyentes de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Origen de los jesuitas. El 15 de agosto de 1534, el vasco español Ignacio de Loyola y otros 6 compañeros, todos estudiantes de la Universidad de París, se reunieron en una cripta debajo de la iglesia de Saint-Denis, en Montmartre, en las afueras de la capital de Francia, para hacer votos de castidad, obediencia y pobreza. Los 6 acompañantes de Ignacio de Loyola fueron los castellanos Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla y Diego Lainez, el navarro Francisco Javier, el portugués Simão Rodríguez de Acevedo y el saboyano Pedro Fabro. Comenzaron a llamarse a sí mismos la Compañía de Jesús y, en 1537, todo el grupo viajó a Roma para solicitar la constitución de una orden, que fue aprobada por el Papa Pablo III el 27 de septiembre de 1540, fecha oficial de la fundación de los jesuitas. Número 2. La utilización del nombre de Jesús en su denominación causó indignación entre las otras órdenes. El motivo por el que se llamaron compañía fue probablemente militar, debido a que Ignacio de Loyola había sido capitán en el ejército español. Todas las órdenes religiosas con denominaciones basadas en personas, fundadas durante la Edad Media, habían adoptado el nombre de su fundador. Los benedictinos por Benito de Nurcia, los franciscanos por Francisco de Asís, los dominicos por Domingo de Guzmán y los agustinos por Agustín de Hipona. La Compañía de Jesús rompió esta tradición, lo que molestó enormemente a las demás órdenes, que lo consideraron una apropiación indebida del principal nombre de la cristiandad, e incluso una blasfemia. El Vaticano recibió una solicitud de anulación del nombre, y el Papa Sixto V llegó a firmar la orden de abolición, pero al final dio marcha atrás. Número 3. ¿Quién fue Ignacio de Loyola? El principal fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, nació como Íñigo López de Oñás y Loyola en el castillo de Loyola, en la pequeña ciudad vasca de Azpeitia, el 23 de octubre de 1491, en el seno de una familia de la nobleza menor. Sus padres, Beltrán Ibáñez de Oñás y Loyola, y María Sáenz de Licona y Balda, estuvieron involucrados en la Guerra de las Bandas, una serie de sangrientos enfrentamientos civiles en el País Vasco, Cantabria, Navarra y otras regiones, entre los siglos XIV y XV. La casa solariega de la familia fue demolida por orden del rey castellano Enrique IV en 1456, y el abuelo paterno de Íñigo fue expulsado a Andalucía por el monarca. El futuro Ignacio de Loyola fue bautizado con el nombre secular de Íñigo, que significa mi pequeño en vasco medieval, en honor a Íñigo de Oña, abad de Oña. Número 4. Sus biógrafos lo definen como un joven mujeriego y gamberro. Íñigo se convirtió en paje de su pariente Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del Reino de Castilla. En la casa de Velázquez, Íñigo se dedicó a actividades mundanas como el baile, el juego, la esgrima, los duelos y la caza de doncellas, impulsado por un deseo de alcanzar la fama. En ese tiempo, uno de sus íconos era el personaje de ficción y héroe de caballerías, Amadís de Gaula. A los 17 años se unió al ejército y, según el biógrafo Richard Cohen, se pavoneaba
con la capa abierta, dejando al descubierto sus calzas y botas ajustadas, una espada y una daga en la cintura. Según George Straub, otro biógrafo, era un hombre elegante, un bailarín experto, un mujeriego, sensible a los insultos y un espadachín rudo y gamberro, que usó su estatus privilegiado para eludir la persecución por los delitos violentos cometidos con su hermano sacerdote en carnaval. Número 5. Fue herido en batalla. En 1509, a los 18 años, Íñigo entró como militar al servicio del duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, y combatió en varias batallas. En la batalla de Pamplona, librada el 20 de mayo de 1521 entre el Reino de España y los reinos de Francia y Navarra, Íñigo sufrió la fractura de su pierna derecha por el rebote de una bala de cañón. Fue enviado al castillo familiar, donde lo sometieron a una serie de cirugías sin anestesia que le permitieron volver a caminar, aunque con la pierna derecha más corta que la izquierda, y una cojera que arrastraría el resto de su vida. Estando convaleciente de sus dolorosas cirugías, Íñigo pidió que le llevaran sus libros favoritos, las novelas de caballerías, pero no había ninguna en el castillo familiar. Número 6. Durante la convalecencia experimentó una conversión espiritual. Ante la falta de novelas de caballerías, su cuñada Magdalena de Aroaz le dio a leer a Íñigo las vidas de Jesús y de algunos santos. La obra que más le impactó fue Vita Christi o Vida de Cristo, del teólogo alemán Ludolfo de Sajonia. Después de su lectura, el futuro Ignacio de Loyola afirmó haber experimentado una conversión espiritual. Decidió consagrarse a la vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Francisco de Asís y otros grandes misioneros. Entretanto, había una dama de la que estaba enamorado y se dio cuenta de que sus propósitos espirituales no eran compatibles con la vida no eclesiástica. Con cierta desolación, decidió terminar con su sueño romántico y después diría que esa fue la primera vez que experimentó el discernimiento. Número 7. Peregrinó a Tierra Santa en 1523. Después de que empezó de nuevo a caminar, en marzo de 1522, Íñigo visitó el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, en Cataluña, donde reflexionó sobre sus antiguos pecados y se confesó. Donó sus finas ropas a personas pobres y empezó a usar una vestimenta de saco. En el altar de la Virgen colgó su puñal y su espada, y después caminó hasta la población de Manresa, donde entró a trabajar en labores de limpieza en un hospital local, a cambio de alojamiento y comida. En septiembre de 1523 peregrinó a Tierra Santa, donde tenía previsto establecerse con los franciscanos. Sin embargo, después de 3 semanas, los franciscanos lo enviaron de retorno a Europa y se instaló en Barcelona, ya con 33 años, donde asistió a un instituto público y gratuito para preparar su ingreso a la universidad. Número 8. Fue interrogado por la Inquisición. Entre 1526 y 1527, Íñigo estudió latín y teología en la Universidad de Alcalá. Estando en Alcalá, se encontró con el caso de un grupo de mujeres convocadas por la Inquisición por su supuesta condición de alumbradas, que habían despertado sospechas en el Santo Oficio. En ese tiempo, el propio Íñigo predicaba en la ciudad sin contar con una licenciatura en teología y fue interrogado por la Inquisición, aunque sin más consecuencias. No existe claridad sobre cuándo Íñigo empezó a utilizar el nombre latino de Ignatius. El historiador Gabriel María Verde sostiene que no pretendía cambiar definitivamente de nombre, sino utilizar uno más entendible en Francia, a donde decidió trasladarse para estudiar en la Universidad de París. El apellido Loyola lo adoptó por su lugar de nacimiento. Número 9. ¿Qué significa el lema jesuita? Como un cadáver. Ignacio de Loyola preparó las constituciones jesuitas, adoptadas en 1553, que concibieron una organización centralizada, enfatizando la abnegación absoluta y la obediencia total al Papa y a la superioridad de la orden. Estos principios se sintetizaron en el lema, como un cadáver, que significa que un jesuita debe tener tanto ego como un muerto. El lema fundamental de la orden actualmente es «Para mayor gloria de Dios». Número 10. Muerte y canonización de Ignacio de Loyola. Hacia 1553, la salud de Ignacio de Loyola había empezado a resentirse y resolvió dictar su testamento vital, publicado en 1555, un año antes de su muerte, como libro autobiográfico. El fundador de la Compañía de Jesús murió en Roma el 31 de julio de 1556, probablemente de fiebre romana, una variante de malaria que fue endémica en la ciudad durante la Edad Media. Fue canonizado como San Ignacio de Loyola por el Papa Gregorio XV, el 12 de marzo de 1622. Número 11. Deben estar siempre disponibles para su labor misionera. Según su documento constitutivo, la Compañía de Jesús fue fundada para quien desee servir como soldado de Dios,
para esforzarse especialmente por la defensa y propagación de la fe, y por el progreso de las almas en la vida y la doctrina cristianas. Por ello, los jesuitas son llamados a menudo soldados de Dios. Profesan pobreza perpetua, castidad y obediencia, y prometen especial obediencia al sumo pontífice en lo que respecta a las misiones. Se espera que siempre estén totalmente disponibles, obedeciendo órdenes de ir a cualquier lugar del mundo, incluso si deben subsistir en condiciones extremas. Entre los siglos XVI y XVIII, los jesuitas establecieron misiones en todo el mundo y cosecharon éxitos y fracasos en la cristianización de los pueblos nativos. Con frecuencia, chocaron con los gobiernos seculares, siendo objeto de expulsión de varios estados. Número 12. Cómo la espiritualidad de los jesuitas dio origen a grandes científicos. Más de la mitad de los clérigos católicos con contribuciones significativas a la ciencia han sido jesuitas. Entre los más de 150 jesuitas que han realizado notables contribuciones al desarrollo científico está el sacerdote del siglo XIX, Angelo Secchi, autor de importantes descubrimientos sobre la dinámica de la cromosfera del Sol y la espectrometría estelar. El estadounidense James Messelwein, otro sacerdote jesuita, fue un pionero de la sismología, que estableció la primera red de sismógrafos en el norte de California. El astrónomo y sacerdote jesuita italiano del siglo XVII, Giovanni Riccioli, ideó una nueva forma de nombrar las características lunares cartografiadas. Georges Lemaitre, el sacerdote belga considerado el padre de la teoría del Big Bang sobre el origen del universo, no era jesuita, pero estudió en un colegio de la orden. El padre jesuita Ernst Berroa, que instaló la primera estación de radio en Bélgica, fue una de las grandes influencias de Lemaitre, inspirándolo en su vocación religiosa y científica. Número 13. ¿Qué son los ejercicios espirituales de los jesuitas? Ejercicios espirituales es un libro que Ignacio de Loyola empezó a escribir en 1522, tomando notas en un cuaderno, cuando convalecía de las heridas recibidas en la batalla de Pamplona de 1521, y que fue ampliando a lo largo de los 2 siguientes años. Es un libro de oraciones, meditaciones y ejercicios mentales que pueden ser realizados en un lapso de un mes aproximadamente. Los ejercicios fueron preparados con el propósito de orientar a las personas hacia la religión católica. Sobre sus ejercicios, el mismo Ignacio de Loyola dijo: por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma, para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Número 14. El Papa Francisco era jesuita. El Papa Francisco se distinguió por su estética jesuita, ignaciana por provenir de la Compañía de Jesús, orden de la que fue superior provincial de Argentina entre 1973 y 1979. De hecho, no fue solo el primer papa del continente americano, sino también el primero de la orden jesuita. Jorge Mario Bergoglio se unió a los jesuitas como novicio el 11 de marzo de 1958, a los 21 años, después de sanar de una grave enfermedad. Tras su noviciado, se convirtió oficialmente en jesuita el 12 de marzo de 1960, al emitir los votos iniciales de pobreza, castidad y obediencia de la orden. Completó su fase final de preparación espiritual como jesuita en la ciudad española de Alcalá de Henares, e inició los votos finales como integrante de la Compañía de Jesús el 22 de abril de 1973. Con su designación como obispo en 1992, Bergoglio se sustrajo a la jerarquía de la orden jesuita y sus contactos con la Compañía de Jesús fueron esporádicos hasta su elección papal. Número 15. Ratio Studiorum. Ratio Studiorum es una manera abreviada de designar al Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Lesu, el sistema de estudios y método de enseñanza de la Compañía de Jesús. Fue estandarizado como documento en 1599, con un conjunto de normas para docentes y funcionarios jesuitas y un plan de estudios de asignaturas clásicas, latín, teología, filosofía y griego. En 1832, el Ratio Studiorum fue revisado para sumar a las asignaturas clásicas el estudio de matemáticas, ciencias naturales, historia y geografía, así como las lenguas maternas de los estudiantes. Fue el esfuerzo de un equipo internacional de académicos y tuvo una gran influencia en la educación humanista posterior. Número 16. Los jesuitas y la educación. Los jesuitas han tenido un rol protagónico en la educación a lo largo de la historia, estableciendo escuelas y universidades en todo el mundo, así como planes de estudio con un enfoque basado en principios intelectuales, espirituales y morales. Con su enfoque educativo, la Compañía de Jesús busca la formación de líderes comprometidos con el servicio a los demás y la justicia social.
El portal de Xavier University, Universidad Jesuita con sede en Cincinnati, Estados Unidos, dice: la educación jesuita se basa en una tradición de 450 años que busca formar intelectual, formal y espiritualmente a estudiantes de secundaria y universitarios para una vida de solidaridad, servicio y éxito profesional. Se prioriza el aprendizaje a través del servicio comunitario, cursos interdisciplinarios y la integración de la fe, la teología, la filosofía y la ética. Número 17. Los jesuitas y la ciencia del siglo XVII. Cristóbal Clavio fue un matemático y astrónomo jesuita alemán que vivió entre 1538 y 1612. Fue el astrónomo más respetado de Europa en sus últimos años de vida, y sus textos se utilizaron en las universidades de todo el mundo hasta varios siglos después de su muerte. El matemático y astrónomo jesuita Christoph Greinberger sustituyó a Calvio como profesor de matemáticas del Colegio Romano. Tanto Calvio como Greinberger sufrieron el rechazo de las altas autoridades católicas por la honradez intelectual con la que juzgaron los descubrimientos que estaba haciendo Galileo con su telescopio. En su libro de 1986, Catolicismo y Ciencia de la Edad Moderna, el historiador de las ciencias, William B. Ashworth, definió a los jesuitas como el contribuyente más importante a la física experimental del siglo XVII. Según afirma Jonathan Wright en su libro Los soldados de Dios, para el siglo XVIII los jesuitas habían contribuido al desarrollo de relojes de péndulo, pantógrafos, barómetros, telescopios reflectores y microscopios, en campos científicos tan diversos como el magnetismo, la óptica y la electricidad. Número 18. La leyenda negra de los jesuitas. El historiador francés Jean Lacouture, autor de una historia sobre la Compañía de Jesús, dijo, refiriéndose a la orden, hicieron demasiada política. A lo largo de su historia, los jesuitas han dado pie a muchas leyendas sobre su participación en oscuros complots. Sin embargo, Robert Di Stefano, autor de Ovejas Negras, Historia de los Anticlericales Argentinos, dijo en defensa de los jesuitas: fueron la orden más moderna y dinámica de las que operaron durante la colonia en América, donde se dedicaron fundamentalmente a las misiones entre indígenas y a la educación. Lacouture cree que el origen de la leyenda negra de los jesuitas surgió porque fueron vistos en Francia por escritores como Pascal y Voltaire, como una quinta columna, como los agentes de un poder extranjero, el Papa de Roma. Número 19. La mundialización jesuita. Los jesuitas han sido llamados los primeros globalizadores por su implantación tanto extendida como profunda en todo el planeta. No se conformaron con actuar desde los bordes de las colonias, sino que realizaron una profunda penetración, tanto geográfica como vivencial en las sociedades indígenas, que comenzaron con el aprendizaje de las lenguas locales. Su influencia en los centros de poder se produjo en Europa, Asia y el Nuevo Mundo, un trabajo que iba en paralelo con su labor minuciosa en las comunidades más remotas. Además, un rasgo distintivo de la Compañía de Jesús fue su apertura y respeto a los rasgos culturales locales, que no chocaran con la fe católica, lo que fue una estrategia favorable para su implantación en el mismo corazón de las sociedades aborígenes. Número 20. ¿Cuál fue el papel de los jesuitas durante la Reforma? Durante la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero, los jesuitas tuvieron un papel protagónico en la defensa de la Iglesia Católica como líderes de la Contrarreforma. La contribución de la Compañía de Jesús a la Contrarreforma se verificó principalmente a través de dos vectores, la labor misionera y la educación católica. Con la conquista y colonización del Nuevo Mundo, establecieron misiones por toda la América hispana para ganar conversos entre los pueblos indígenas. Estuvieron igualmente entre los primeros misioneros cristianos en Asia Oriental en la época moderna, contribuyendo a la expansión de la fe católica por todo el mundo. En el campo educativo, después de la Reforma, los jesuitas establecieron numerosas escuelas y universidades defensoras del catolicismo en todo el planeta, en un momento en que la Iglesia romana estaba perdiendo influencia por la secularización y el protestantismo. Número 21. Los jesuitas en América. Las misiones jesuitas en América, también conocidas como reducciones, fueron pueblos de indios administrados por los sacerdotes de la Compañía de Jesús en las Américas, como parte de su labor evangelizadora y educativa. Los objetivos de las reducciones eran difundir el cristianismo y la cultura europea entre la población nativa. Estas reducciones fueron manejadas con el propósito de crear unas comunidades con las cualidades de la sociedad cristiana, pero sin los vicios y maldades que las caracterizaban. La Compañía de Jesús desarrolló estas misiones en toda la América colonial, aplicando una estrategia de atraer a los indígenas, para lo cual aprendieron las lenguas nativas y compartieron una serie de conocimientos, prácticas y habilidades útiles para la vida cotidiana.
Estos pueblos de indios llegaron a alcanzar varios miles de habitantes, pero se desmoronaron a partir de 1759 como resultado de la expulsión de la orden jesuita del Imperio Español. Número 22. Jesuitas en México. Los jesuitas entraron en el virreinato de la Nueva España el 9 de septiembre de 1572, cuando su primera avanzada llegó a la isla de San Juan de Ulúa, en la actual costa veracruzana. El 28 de septiembre de 1572, los primeros miembros de la Compañía de Jesús en territorio mexicano llegaron a la Ciudad de México, donde el rico y devoto hacendado español Alonso de Villaseca les donó unos terrenos detrás de la Catedral Mexiqueña. En ese predio, los jesuitas fundaron el antiguo Colegio de San Ildefonso, considerado arquitectónicamente como una de las cumbres del barroco mexicano. Durante su presencia de casi 2 siglos en México, los jesuitas desarrollaron una significativa labor misionera y educativa en el norte y oeste del virreinato, especialmente en los actuales estados mexicanos de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango, Zacatecas y Baja California. Número 23. Por esta razón expulsaron a los jesuitas. Los sucesos de expulsión más importantes con relación a los jesuitas fueron los ocurridos a mediados del siglo XVIII, cuando varios regímenes monárquicos católicos europeos, más o menos ilustrados, decretaron la salida de los miembros de la orden de sus territorios, lo que culminó en 1773, con la supresión oficial de la Compañía de Jesús por parte del Papa Clemente XIV. Antes y después de este proceso general de expulsión, los jesuitas fueron expulsados puntualmente de varios estados, incluso varias veces, como el caso del Reino de España en 1767, 1835 y 1932. En determinadas circunstancias, la expulsión de una orden bien implantada y leal al Papa, como la jesuita, era atractiva para los gobiernos monárquicos porque suprimía un elemento afín al Vaticano en tanto poder político, lo que reforzaba el dominio de los reyes y además les permitía lucrarse con la expropiación y desamortización de los bienes abandonados. Número 24. La expulsión de los jesuitas en Portugal. En 1750, Sebastián José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal, fue designado primer ministro de Portugal por el rey José I, y como representante del despotismo ilustrado, se propuso expulsar a los jesuitas del reino portugués. El marqués de Pombal inició un programa de reformas para reforzar el absolutismo real, tomando medidas contra los sectores con capacidad para debilitar la monarquía. Recortó los poderes de la Iglesia Católica, subordinando el Tribunal de la Inquisición al Estado portugués, y en 1759 expulsó a la Compañía de Jesús del reino y sus colonias, alegando que la orden religiosa operaba como un poder autónomo e independiente en Portugal. Las medidas del marqués de Pombal contra los jesuitas incluyeron la confiscación de sus bienes. Número 25. La expulsión de los jesuitas en Francia. Tras la muerte de Luis XIV en 1715, la influencia de la Compañía de Jesús en Francia comenzó a declinar, mientras aumentaba la del jansenismo, el movimiento religioso fundado en el siglo XVII por el neerlandés Cornelio Jansenio, gran adversario de los jesuitas. En 1762, el Parlamento de París clausuró todas las escuelas jesuitas en la ciudad y decretó el secuestro de los bienes de la orden. Un mes después, este Parlamento declaró que la Compañía de Jesús era perversa, destructora de todos los principios religiosos, e incluso de la honestidad, injuriosa para la moralidad cristiana, perniciosa para la sociedad civil, sediciosa, hostil a los derechos de la nación y del poder del rey. En 1764, el mismo Parlamento decretó la expulsión de los jesuitas de París, lo que fue seguido por medidas similares en el resto de Francia. Número 26. La expulsión de los jesuitas en el Imperio Español. El Papa Clemente XIII resistió las presiones de varias monarquías europeas para que suprimiera a la Compañía de Jesús, pero cuando murió en 1769 y fue relevado por Clemente XIV, conocido por su poco aprecio a los jesuitas, la suerte de la orden quedó echada. 2 años antes, en España, el rey Carlos III había promulgado la pragmática sanción que ordenaba la expulsión de los jesuitas, y las 146 casas de la orden fueron rodeadas por soldados del reino. De España tuvieron que salir 2.641 jesuitas, y otros 2.630 fueron expulsados de las colonias españolas en el Nuevo Mundo y Asia. Número 27. La expulsión de los jesuitas de México. En 1767, después de que el virrey Carlos Francisco de Croix recibiera el decreto de expulsión de los jesuitas, firmado por el rey español Carlos III, comenzaron a salir de Nueva España los cerca de 640 miembros de la Compañía de Jesús, residentes en el virreinato. Tras su expulsión de Nueva España, la mayoría de los jesuitas novohispanos vivieron exiliados en los estados pontificios,
bajo el gobierno secular del Papa. Tras el decreto papal de supresión de la orden en 1773, el ostracismo se completó. Número 28. La orden fue restablecida en 1814. El 7 de agosto de 1814, en medio de las guerras de independencia de las colonias españolas en el Nuevo Mundo y de los efectos de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, el Papa Pío VII restauró la Orden de la Compañía de Jesús. Habían pasado poco más de 41 años desde que el Papa Clemente XIV suprimiera la Orden en 1773. No habían estado totalmente extintos, ya que un grupo sobrevivió en Rusia bajo la protección de Catalina II. La restauración fue vista como un intento del papado de que los soldados de Dios volvieran a entrar en batalla contra dos nuevos enemigos formidables, la masonería y el liberalismo. Número 29. Tras su restauración, la orden se hizo más elitista. Desde su reactivación en 1814 y hasta el Concilio Vaticano II de 1962, la Compañía de Jesús fue asociada con corrientes del catolicismo más elitistas y conservadoras. La restauración no suprimió los vaivenes políticos de la orden, y 6 años después, en 1820, el zar Alejandro I expulsó a los jesuitas del Imperio ruso. Tras el paréntesis de 4 décadas, los superiores de la orden volvieron a instalarse en Roma, y a lo largo del siglo XIX, la Compañía de Jesús afrontó numerosos ataques por las revoluciones de tendencia liberal, y acabó siendo expulsada nuevamente de España, Portugal, Francia y otros países de Europa y América. A pesar de estas vicisitudes, el número de miembros de la orden restaurada no dejó de crecer. Número 30. Fueron expulsados por tercera vez de España. Durante la Primera Guerra Mundial, varios jesuitas se desempeñaron como capellanes y camilleros en las trincheras. En la década de 1930, los sermones del jesuita Rupert Mayer contra las perversiones del Tercer Reich alemán le valieron su reclusión en un campo de concentración. En España, la orden fue expulsada por tercera vez tras la implantación de la Segunda República en 1932. Número 31. Fidel Castro los expulsó de Cuba después de haber estudiado en una escuela jesuita. En septiembre de 1961, cerca de 156 religiosos, incluyendo 26 miembros de la Compañía de Jesús, fueron expulsados de Cuba por la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, quien había sido alumno del Colegio de Belén, una escuela jesuita. Durante el periodo del sacerdote belga Jean-Baptiste Janssens, como superior general de la Compañía de Jesús, entre 1946 y 1964, la orden se fortaleció enormemente con un nuevo apostolado jesuita, el trabajo social, alcanzando su apogeo con 36,000 miembros. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre estos 31 datos del origen de los jesuitas y su expulsión de México y Latinoamérica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.